una salvación perfecta, amados hermanos. Y esa es la confianza, la seguridad que nosotros como creyentes debemos tener, meditar todos los días. El enemigo puede traer dudas en tu vida, el enemigo puede tratar, pero tú debes confiar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que logró en la cruz, amados hermanos. Y hoy vamos a enfocarnos en esa salvación de la cual nos habla ¿quién? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8. Vayan buscando, amados hermanos, ese pasaje, porque lo vamos a leer. Vamos a estar hablando específicamente en los versículos 28 al 30, donde tenemos esta gran promesa para el creyente, esta gran promesa para el creyente. ¿Será esa promesa que vamos a leer en esta mañana, que vamos a meditarlo para todos? No, hermanos. Solamente es para los creyentes, para los hijos de Dios, para los escogidos, para los que el Padre le dio a Cristo desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Romanos capítulo 8. Es un capítulo muy hermoso, amados hermanos, donde Pablo, ¿qué? Está desarrollando esa doctrina en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. En la seguridad de esta salvación. Por ejemplo, comienza, ¿no?, en el versículo 1 del capítulo 8, diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde ahí comenzando, hermanos, ya nos da esa seguridad, dice, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es imposible que haya condenación para el creyente, amados hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Ya en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo comienza también a hablar de la seguridad, porque no depende de nosotros, sino depende solamente de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en capítulo 5 hace un contraste, ¿no?, de los que están en Cristo, los que están en Adán y los que están en Cristo. Y los que estamos en Cristo, amados hermanos, estamos seguros. El versículo 38 también al 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza este capítulo con no hay condenación y termina con lo que no hay separación. Y eso es promesa de Dios, amados hermanos. Entonces, Romanos 8, sin duda, es una declaración más clara sobre la seguridad de nuestra salvación. Y en toda la Escritura también habla mucho de nuestra seguridad, amados hermanos. Y para nuestra meditación de esta mañana, entonces estaremos enfocándonos, amados hermanos, en los versículos del 28 al 30, que constituye una unidad. Tenemos que leerlo juntos, amados hermanos. Y leamos la bendita palabra, dice, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, los amó en Cristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Gloria al Señor, hermanos. Como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si Dios predestinó a 100, los va a llamar a esos 100. No puede llamar solamente a 99. Si nosotros creemos que llama a menos de los que había predestinado, pues diríamos que Dios no es todopoderoso. Si llamó o predestinó a los 100, va a llamar a los 100. Y a los 100 también los va a justificar. Y a los 100 también los va a glorificar, hermanos. Porque no depende de nosotros, sino solo depende de Dios. Y Dios es nuestro Dios soberano, todopoderoso, infinito, lleno de amor, misericordia, bondad. Un Dios santo, 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 como hemos cantado al inicio, amados hermanos. Esa es la confianza que debemos tener. Y antes de entrar a este pasaje, quiero resaltar algo que el apóstol Pablo subraya. Esta promesa que tenemos en el versículo 28. Y la enseñanza del propósito de Dios, ¿no? Se completa en el versículo 29 y el 30. Van dirigidos, eso tengamos en claro, van dirigidos exclusivamente ¿a quiénes? A los creyentes, amados hermanos. Estas promesas son para los creyentes, para los hijos de Dios, para los escogidos. Esta promesa no es para todo el mundo, amados hermanos. No es esta promesa para todo el mundo. Es una promesa solo y exclusivamente para los creyentes, para los cristianos, para los que estamos en Cristo, amados hermanos. Y el apóstol Pablo desarrolla esta hermosa doctrina de la seguridad de la salvación. Y estos versículos del 28 al 30, como dije, es una unidad, amados hermanos, es una unidad donde Pablo afirma algo o nos promete algo que en el versículo 28 y por supuesto el versículo 29 y 30 elabora lo que estaba afirmando el versículo 28. Entonces, vamos a comenzar con esta promesa de la seguridad que nos habla en el versículo 28. Dice, no hay nada que nos pueda traer tanto ánimo, entonces, amados hermanos, como saber que tenemos seguridad de nuestra salvación, que nada depende de nosotros, sino solamente depende de nuestro Dios trino. Desde el principio al fin, la salvación es de Dios y no depende nada de nosotros. Y eso nos debe traer una seguridad en el presente y en el futuro, porque todo depende del plan y propósito de nuestro Dios, amados hermanos. ¿Para quiénes? Para los suyos. Siempre recalcando ello, porque no es para todo el mundo, solamente es para los suyos. Si tú estás en este lugar y vas a escuchar el Evangelio, si alguna vez o nunca has escuchado, no es casualidad. ¿Es por qué? Porque Dios en su bendita providencia ha permitido que tú estés en este lugar y escuches la bendita palabra, el Evangelio de Cristo. Y esas promesas, mientras que estás en Adán, no es para ti. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Cristo y entiendes que eres pecador, te sientes un dolor por tu pecado y miras a Dios, que envió a su Hijo porque tuvo misericordia de ti y Él pagó por tus pecados en esa cruz, esa promesa va a ser para ti y tú la puedes abrazar. Pero si no, no es para ti. Eso es tan importante, entonces, entender que somos nosotros, los creyentes, parte del plan eterno, en el cual fuimos, ¿qué? Incluidos, como lo oímos, el que dice, porque lo que antes conoció es una expresión que remonta a una eternidad pasada. Una eternidad pasada. Porque a lo que antes conoció, los conoció, ¿cómo? En una relación íntima que podemos tener de un padre hacia su hijo. Eso, entonces, a esos entonces también predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó, amados hermanos. Su llamamiento es eficaz. Es eficaz, amados. Nadie puede resistir a ese llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó, y gloria a Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la verdad revelada de Dios, amados hermanos. Es la verdad de Dios en la cual nosotros, ¿qué? Debemos confiar. ¿Y por qué todo es cierto? Porque el apóstol lo declara en el versículo 26. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos dentro del propósito de Dios. Todo ayuda para bien, para los que están, o para los que fuimos incluidos en este propósito eterno, amados hermanos. Y eso es lo que debemos estar seguros nosotros. Debemos tener esa confianza de la seguridad de nuestra salvación. Pensemos en esa promesa del versículo 28. Examinemos juntos esta promesa, amados hermanos. Lo leemos otra vez. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora, ¿cuánto abarca esta promesa? Pablo dice, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Lo dice, todas las cosas, o sea, no hay nada que se escapa de esta promesa. Vemos que no tiene condiciones, no habla de excepciones, amados hermanos, sino dice todas, está incluido todo, amados hermanos, y lo vamos a ver, las cosas buenas y también las cosas malas. Aún nuestro pecado nos ayudan para bien, amados hermanos. No hay excepciones, entonces es una afirmación absoluta que incluye todo lo que puede experimentar un creyente en su vida cristiana. Bueno, lo malo, lo que sea que está incorporado en esta promesa. Problemas, sufrimientos, dificultades, hambre, desnudez. Todo eso está incluido, amados hermanos. Bendiciones, riquezas quizás. Una buena salud quizás. También está incluido en esa promesa. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman. Como hijos de Dios, entonces, ¿qué? Nos va a ayudar para bien, amados hermanos. Porque un incrédulo, ¿la riqueza le ayudará para bien? No, porque su alma igual se pierde. ¿Una enfermedad le ayudará para bien? No, porque su alma se pierde. Pero para un creyente, la riqueza le va a ayudar. Y la pobreza también, la necesidad también, una enfermedad le va a ayudar para aferrarse más al Señor, a confiar en su palabra. Entonces, en otras palabras, lo que está enfatizando el apóstol Pablo, amados hermanos, es que todas las cosas nos están ayudando, continuamente están ayudando, ¿para qué? Para nuestro bien, para crecer en santidad, para crecer en fe, amados hermanos. ¿Qué situación estás pasando hoy día? ¿Qué situación estás atravesando? Todo eso te va a ayudar, amados hermanos. Te va a ayudar en tu vida. Qué hermosa promesa, hermanos. Dios toma todas nuestras circunstancias, nuestras experiencias en nuestras vidas, hermanos, por más difíciles que sean, aparentemente malas para nosotros, pero Dios utiliza ¿para qué? Para nuestro bien. Eso tenemos que tener claro, hermanos. Todo, a Dios nada se le escapa, hermanos. Está en control de todo, esa es la confianza. Que Él es un Dios soberano, que nada se le escapa de sus manos. Si algo estás pasando en tu vida, porque Dios está permitiendo, para tu bien, hermano. Sea buena o sea mala, está bien. Dios causa que todas las cosas que inventemos en esta vida nos causen el bien. Aquello que es esencialmente bueno. Lo que es bien para nosotros, hermanos. ¿Por qué situación difícil estás pasando en este momento? Aparentemente puede ser mala. O puede ser bueno quizás. Atravesando alguna situación que te estás causando sufrimiento. A causa de repente que tienes problemas en tu familia. O por tus hijos. O por muchas cosas, una enfermedad. O falta de dinero, falta de trabajo. Si tú eres creyente, esas cosas te van a ayudar para bien, amados hermanos. Sin duda, hay un bien temporal. Pero Pablo tiene en mente algo futuro, amados hermanos. Esta promesa es realmente más futuro, hermanos. Romanos 8, capítulo 18 nos dice, pues tengo por cierto que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, no hay comparación, amados hermanos.
puedes estar pasando cualquier problema o cualquier bien, pero no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y gloria a Dios, hermanos. Pablo está viendo hacia el futuro. Y en el versículo 30 que leímos hace un rato, hermanos, el propósito de Dios, notamos que el propósito de Dios termina ¿qué? Con un futuro en gloria. Entonces, el bien es primordial, el bien final es la eternidad en gloria, que viviremos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, por toda la eternidad. Hago una pregunta. ¿Puede sucedernos algo que nos cause un daño, que nos haga caer de la gracia? Yo creo que todos, es un rotundo no, imposible, amados hermanos. No hay nada. ¿Qué cosas hace o causa Dios que obren para nuestro bien? ¿Cuáles? Bueno, podemos hacer una lista quizás de qué cosas es lo que el Señor permite en nuestras vidas y suceden. ¿Para qué? Para nuestro bien. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que Dios y su poder nos ayudan para nuestro bien. Su poder, Dios nos ayuda para bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Creo que rápido viene a nuestra mente el apóstol Pablo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que estaba pasando Pablo no era bueno, no era agradable, pero dice el Señor, lo que estaba pasando era para su bien, porque me dice mi poder se manifiesta, por lo tanto, por eso el apóstol Pablo continúa, por lo tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Su poder nos ayuda para bien en la lucha, hermanos. Eso lo sabemos, nos ayuda. Otra cosa que nos ayuda para bien es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, esto nos ayuda para bien. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Pablo está orando por los creyentes y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabemos entonces, hermanos, que la sabiduría que viene de Dios, que proviene de Dios, viene ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Por qué? Vamos a conocer más a nuestro Señor. Vamos a entenderle más al Señor. Y todo eso, amados hermanos, nos ayuda para bien. Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo también orando por los creyentes dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la oración del apóstol Pablo para los creyentes de Colosas, pero también por implicancia esa oración fue para nosotros. De la misma forma, amados hermanos, nosotros debemos pedir en nuestras oraciones que estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿vendrá como místico, como una revelación en sueños o en palabra audible, o que quizás alguien te dice que Dios te dice algo? No, hermanos, en su palabra, ahí está la voluntad escrita, revelada ya, hermanos. Entonces la sabiduría que viene de Dios nos ayuda para nuestro bien. Estamos haciendo una lista de cosas buenas que nos ayudan
para bien. Todos contentos cuando las cosas buenas vienen a nuestra vida. La bondad de Dios también nos ayuda para nuestro bien. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo, como una pregunta, dice: ¿o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ignoramos acaso eso, hermanos? Entonces la bondad de Dios es nuestra y es para nuestro bien. Su fidelidad también, hermanos, nos ayuda ¿a qué? Para nuestro bien. Leemos tantos pasajes que hablan de su fidelidad, que habla de la fidelidad de Dios para con nosotros, para sus hijos, para los escogidos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, de todo vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 24, hermanos. Ese pasaje siempre debe venir a nuestra mente, hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que comenzó la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su segunda venida. Qué confianza más podemos tener, hermanos, qué gozo podemos tener de estas promesas, de su fidelidad, de su amor, de su fidelidad. Wow, hermanos. Gloria al Señor por ello, hermanos. Porque Él es fiel, Él lo va a hacer, hermanos. Entonces eso es para nuestro bien, es algo bueno. Porque Él lo hizo, Él lo hará, hermanos. Él es fiel. Otros creyentes nos ayudan también para nuestro bien. Sí, hermanos. Es tan importante entonces que pensemos también en ello, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, hablando de congregarnos, hablando de tener comunión entre hermanos. ¿Por qué? Porque ahí nos edificamos. Conforme al don que el Señor nos ha dado, podemos edificar. El don que Dios da a cada uno de sus hijos es ¿para qué? Para la edificación de su iglesia. No es para solamente edificarte a ti, es para edificación de la iglesia, amados hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió, hermanos? Dios, nuestro Dios trino. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y qué? A las buenas obras. Y ahora, ¿las buenas obras qué es, hermanos? Es hacer la voluntad de Dios. En la confesión ya vamos a llegar a las buenas obras. Ahí ya vamos a hablar qué son las buenas obras. Las buenas obras será lo que yo pienso, lo que yo creo. No, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice, la voluntad de Dios. Versículo 25. Por eso es importante este mandamiento, hermano. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día, la hora, será de día o de noche, pero vendrá, amados hermanos. Entonces vemos aquí que exhorta a los creyentes que no tengan, o otros tenían, ¿no?, la costumbre de no congregarse, como algunos lo hacían, sino que debemos congregarnos, amados hermanos, porque es justamente en el contexto de la iglesia que nosotros podemos animarnos, amados hermanos. Y es lamentable, ¿no?, que en estos tiempos muchos creen ahora ya una iglesia virtual, que ya se han levantado pastores ellos mismos, que ya ahora predican solamente desde sus casas, y cada creyente, cada supuestamente miembro de esas iglesias están en sus hogares. ¿Y cómo hace efectivo el don que el Señor les ha dado?
¿Cómo pueden fortalecerse? ¿Cómo pueden animarse si cada uno está en su casa? Qué errores, hermanos, que lamentable muchos aceptan. ¿Por qué? Porque no quieren congregarse, porque les es pesado. Pero el mandamiento del Señor para nosotros como creyentes ya no es gravoso, hermano, no es pesado. Porque tenemos el Espíritu Santo quien nos guía en todo ello, hermanos. Ese es el contexto donde entonces podemos nosotros edificarnos mutuamente. Y eso sucede solamente cuando nosotros nos congregamos. Y si no, ¿qué pasa? Puede suceder eso. Nunca vamos a crecer. Nunca vamos a animar a nuestros hermanos, a exhortarlo. Puede estar andando desordenadamente, pero si nunca se congrega, ¿cómo podríamos saber? Lo único quizás yéndolo a visitar, ¿no? Quizás. Pero a veces acá también nos enteramos las necesidades, lo que están pasando. Es por eso es importante el congregarse, amados hermanos. Pero hay cosas también malas en nuestra vida que Dios utiliza ¿para qué? Para nuestro bien, hermanos. Hemos visto las cosas buenas. Pero ahora vamos a ver también unas cosas que nos ayudan a bien. Ya en detalle, nuestro pastor Mauricio ya nos predicó en cuanto a la enfermedad, que esa cosa nos ayuda para bien, la enfermedad nos ayuda para bien. ¿De dónde viene el sufrimiento? Muchos se preguntan, ¿por qué hay tanto sufriendo en este mundo? Todo le echan la culpa a Dios. Creen que porque hay tanto sufrimiento, Dios ya no está presente o no está en control. Pero el sufrimiento viene desde Génesis, amados hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, ¿no? Diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el principio, entonces, hermanos, el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, hermanos. A causa del pecado. Es el resultado de la caída de nuestro representante, que fue Adán. La caída. Y como resultado del pecado, desde ese momento, el hombre ¿qué? Experimenta sufrimiento, dolor, fatiga, cansancio. Desde ese momento, amados hermanos, este cuerpo también se va desgastando. Sufrimos enfermedades. Desde ahí viene. Por ejemplo, ¿no? También hay hombres santos, creyentes que han sufrido fuertemente, que no son comparados a lo que nosotros sufrimos, hermanos. Y siempre debemos recordar, cuando estamos pasando alguna enfermedad, una necesidad, alguna dolencia, hermanos, alguna necesidad, debemos recordar a estos santos hombres que están en las Escrituras, que como ejemplo sufrieron. Uno de ellos, el relato de Job. El relato de Job, una ilustración de cómo Dios a veces ¿qué? Permite el sufrimiento en nuestras vidas, hermanos. Un ejemplo. Job estaba viviendo una vida tranquila. Era un hombre piadoso, sin embargo sufre como ningún otro santo de Dios. Sufrió, sabemos la historia, sin embargo notamos que fue permitido por Dios, que Dios permitió que pase todas estas experiencias, estas dolencias. Se murieron sus hijos. Toda la riqueza que tenía lo perdió de un momento a otro, hermanos. ¿Cómo sería en nuestras vidas? ¿Qué sería si tus hijos de un momento a otro dejan de existir? ¿Cómo reaccionaríamos? Meditemos, hermanos. Porque a veces amamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando las riquezas puede ser que te puedes sobrellevar, pero que tus hijos mueran de un momento a otro. ¿Cómo responderíamos, hermanos? Pero
todo lo que pasó Job, y al final de toda su experiencia, de haber sufrido de una manera increíble, amados hermanos, dice por eso al final de ese libro de Job capítulo 42, versículos de 1 al 5. Job 42, 1 al 5, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job creció en su fe, en su santidad, porque cuando pasó en esos momentos, a veces él maldició el día que nació, entonces, porque haya sentido un dolor, perder toda su familia, sus riquezas, y aún más la enfermedad, porque Dios le permitió que le toque, Satanás le toque con una enfermedad a Job. Entonces, pero como resultado al final de sus días, o al final cuando escribe el libro, de sus sufrimientos, le ayuda para bien, hermanos. Todo lo que sufrió para su bien. Pero ¿qué bien? Bien espiritual. Pero el Señor también restauró todo restauró. Y sabemos también otro personaje que también sufrió mucho, fue José. En la lectura del inicio que estamos leyendo, Génesis, ya hemos visto, ¿no?, el transcurso, la historia, cómo sus hermanos lo vendieron y cómo sufrió en Egipto. Pero todo fue para bien, hermanos. Pero a veces Dios permite o trae sufrimiento a la vida de sus hijos como disciplina también, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 9-30, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está hablando en el contexto de la cena del Señor. El que pasa la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Dios nos disciplina para nuestro bien. Versículo 31 dice: sí pues, nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor disciplina a su pueblo. Al que toma por hijo, disciplina, amados hermanos. O sea que aún la disciplina es una bendición. Hemos visto en cuanto a la adopción, una de las bendiciones de ser hijos de Dios es que en nosotros venga disciplina por nuestra desobediencia, por nuestro pecado no arrepentido, amados hermanos. Sabemos claramente que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina, hermanos, y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos dicen, ¿no? ¿Pero cómo? Lamentablemente el pensamiento del mundo ha entrado, ¿no? Ahora está prohibido que un padre pueda castigar a sus hijos. Pero dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y por supuesto, amados hermanos, el versículo 10 nos dice que todo lo hace, ¿por qué? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, ¿para qué? ¿Para qué es la disciplina? Dice Hebreos,
para que participemos de su santidad. El Señor permite la disciplina de la santidad para santificarnos, hermanos, para corregirnos, para crecer en santidad, para parecernos cada vez más y más, cada día, a la imagen de su Hijo. Dios lo hace para nuestro bien. El punto es ese, hermanos, que Dios utiliza todo tipo de sufrimiento en la vida de sus hijos para su bien. Ya vimos a Job, pero también veamos simplemente lo que José, y dice que después de haber sido vendido, como creo que todos recordamos, después de haber vendido por sus hermanos, después que los mercaderes, y al final, al cabo, terminó en Egipto, sufrió muchas cosas, padeció, estuvo en la cárcel, pero después de varios años, ya vemos lo que hemos leído, amados hermanos, al final, cuando ya José se revela a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20, Génesis 50, 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios entonces utilizó todo lo que padeció José para el bien, no solamente para el bien de él, sino para el bien de todo el pueblo, porque iba a venir la simiente. Como dijo nuestro pastor, José es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo. Lo que aparentemente era malo en su vida de José fue para bendición de él, para la bendición de su familia y eventualmente para la bendición de toda la nación de Israel. Y no solamente para la nación de Israel, sino para la bendición de todos los hijos, los creyentes, que iban a ser llamados a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hasta que el Señor venga, amados hermanos. Entonces, todo sufrimiento tiene el propósito que ayudarnos para nuestro bien. Por eso, que es que Santiago también nos exhorta a nosotros como creyentes. Santiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, dice que, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Las pruebas producen ello, amados hermanos. Tú estás pidiendo paciencia en tu vida, como siempre digo, ¿no? Por arte de magia no te va a desaparecer, no vas a tener paciencia, hermanos. Lo que te va a mandar, quizás tus hijos, quizás tu pareja, quizás un hermano, un vecino, alguien. ¿Para qué? Para que puedas tener paciencia. Y el Señor permite esas cosas, hermanos. Entonces, ¿qué? Produce perseverancia en nuestra vida también. Y todo es para nuestro bien. Entonces, las pruebas es para nuestro bien. El apóstol Pedro también nos recuerda lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Él es que nos guía, amados hermanos, por su Espíritu. Estemos padeciendo lo que sea, hermanos, pero dice, Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, hermanos. El sufrimiento, entonces, es a veces necesario en nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicciones, nos dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. El pastor puritano Thomas Watson escribió lo siguiente: a menudo el hecho de la enfermedad nos enseña mucho más que un sermón. Y si tiene razón, hermanos, a veces en la enfermedad de lo que meditas, ¿cómo estás? ¿Cuál es la condición de tu alma? Si eres creyente, vas a dar gloria a Dios, porque esa enfermedad te ayuda para bien. Si de repente lo está permitiendo en tu vida, es para corregirte, para sacudirte, hermano, para que despiertes,
En otras palabras, entonces, hermanos, el sufrimiento nos enseña, por ejemplo, también a odiar el pecado. Cuando vemos que alguien cae en pecado y sufre también esas consecuencias, por eso nos enseñan entonces a odiar el pecado. Nos ayuda a odiar aquello que trajo quizás esas consecuencias, hermanos. Cuando el pecado nos contamina, nosotros vemos que cuán débiles somos y nos enseña a qué, a odiar el pecado. A odiar el pecado, que es sucio, hermanos, que nos contamina. Pues el sufrimiento traído por la disciplina de Dios también nos enseña que somos hijos de Dios, como hemos leído en Hebreos. Porque Dios no disciplina al mundo. El mundo sufre enfermedades, sí, igual que nosotros, pero no les ayudan para bien. Pero si al que es creyente, sí, ayuda para bien, amados hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, Hebreos 12, 6, 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el Padre, a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú vives en tu pecado, te deleitas en tu pecado diciendo ser creyente, y no recibes la disciplina de Dios, medita en tu profesión de fe, hermano. Medita en tu salvación, que quizás no eres hijo, sino bastardo, como dice. Es fuerte esa palabra, pero la está en la Escritura. Dice, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la disciplina, hermanos, viene para nuestro bien, porque entre otras cosas nos ayudan a darnos cuenta que pertenecemos a Dios. Que pertenecemos a Dios. El Señor solo disciplina a sus hijos. El sufrimiento de la disciplina también nos enseña que a acercarnos más a Dios, amados hermanos, y a fortalecernos en Él. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? ¿Para qué habrá sido humillado el salmista? Dice, para que aprenda ¿qué? Tus estatutos. A veces Dios quiere afligirnos, ¿para qué? Para aprender, amados hermanos, sus mandamientos, sus estatutos, para que nos acerquemos a Él, le busquemos en su palabra y por medio de la palabra enseñarnos lo que Él está tratando, ¿qué? De hacernos o decirnos. Y el versículo 75 del mismo Salmo 119 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme, dice, a su fidelidad nos aflige, amados hermanos. Dios nos aflige y su fidelidad, en su fidelidad, ¿por qué? Él nos ama, nos toma como hijos, hermanos. Dios entonces utiliza el sufrimiento ¿para qué? Para nuestro bien. Nos refina, nos purifica, amados hermanos, nos enseña a qué? A odiar el pecado, a aborrecer el pecado. También nos ayuda a acercarnos a Él, a confiar en Él. Nos hace conforme ¿qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Dice Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Él se sentía bienaventurado porque estaba siendo ¿qué? Disciplinado, estaba sufriendo. La tentación también nos ayuda para nuestro bien. ¿Por qué? Porque somos tentados. Y cuando somos tentados, el Señor nos lleva ¿a qué? A orar, hermanos. A orar, a meditar en su palabra. Eso nos ayuda para nuestro bien. Cuando nos sentimos amenazados en caer en tentación, ¿eso qué? Nos empuja ¿a qué? A refugiarnos en el Señor, a depender más de Él. Y esto
obra para nuestro bien, hermanos. Además, cuando somos tentados, nos damos cuán débiles somos y que por nuestras propias fuerzas queremos salir de esa tentación. Nos damos cuenta que cuán débiles somos, hermanos, que somos incapaces de sobrellevar cualquier tentación solos. ¿Y eso qué? Nos humilla, nos quita el orgullo y nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de nuestro Señor, de la ayuda de su Espíritu. Y por ende nos acercamos a Él en oración, amados hermanos. Pues todas las cosas nos ayudan para bien, aún las consecuencias del pecado, hermanos. Algunos de ustedes pueden decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que el pecado o las consecuencias del pecado nos ayudan? Siempre recordando, hermanos, que Dios no es el autor del pecado. Siempre recordando, hermanos, Dios no es el autor del pecado. Pero sí ayuda para nuestro bien las consecuencias de ese pecado. Antes de todo quiero aclarar, ¿no? Como digo, Dios no es el autor del pecado. Si nosotros como creyentes caemos en pecado, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. El resultado aún de las consecuencias del pecado en nuestras vidas es para nuestro bien. Pablo dice que todas las cosas nos ayudan para bien. El pecar es una experiencia que todo creyente tiene. Nadie puede decir que ahora ya no peca, hermanos. No practica el pecado, pero sí a veces peca. Como hijos de Dios, aún caemos, aún pecamos. Pero, como dije, no practicamos el pecado. No nos deleitamos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque de repente nosotros somos muy inteligentes. No, hermanos, porque es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Si pecamos, nos lleva al arrepentimiento, a meditar, a sentir un dolor porque has pecado. Pero confiadamente te acercas a la misericordia de Dios. Y eso también lo vamos a ver en la enseñanza de nuestra confesión, en el párrafo 3, en cuanto al arrepentimiento para vida y salvación, nos habla. Hay dos características del verdadero arrepentimiento. No solamente queda que nosotros tengamos el dolor de nuestro pecado, sino también debemos confiar de que tenemos un Dios misericordioso, que es perdonador, amados hermanos. Lo que estamos diciendo es que Dios está, ¿qué?, controlando las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado inmediato en la vida del cristiano es la disciplina de Dios y si no confesamos, como dije. El que no confiesa sus pecados se está deleitando. Si lo tomó por hijo Dios, si es hijo de Dios, lo va a disciplinar. Y si no te disciplina y vives en tu pecado, medita, como te dije. De repente eres bastardo y no hijo. Porque dice Dios, al que toman por hijo, ¿qué? Disciplina. Dios, por medio de su Espíritu, ¿qué hace? Nos da convicción, nos comienza a santificarnos, nos hace ver nuestro pecado y que nosotros debemos arrepentirnos, mortificar ese pecado. Pero también nosotros debemos confesarnos. ¿Y qué pasa? Somos restaurados a esa relación íntima que tenemos con Dios. Eso es bueno. El pecado en sí no es bueno, pero el resultado en ese proceso es para nuestro bien. ¿Por qué? Confiamos en el Señor, nos ayuda para santificarnos, hermanos. Dios utiliza nuestro pecado para enseñarnos que dependencia de Él. Debemos ser humildes, saber que si hemos pecado, tenemos, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un pasaje bien conocido, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, hermanos. El pecado en nuestra vida también nos lleva a odiar el pecado, a mortificar ese pecado, a aborrecer ese pecado.
Entonces, todos los resultados son buenos, a pesar de nuestro pecado, hermanos. Dios está transformando todo lo que es podrido, lo que es repugnante, ¿en qué? En algo que nos ayuda para nuestro bien, hermanos. Cosas buenas, cosas malas, todo eso nos ayuda ¿a qué? A buscar más de Dios, hermanos. Nos enseña que Él está en control de todo, que Él sostiene todo por su providencia, hermanos. Nos enseña que Él está en control de todo. Nos lleva a orar más, nos mueve ¿a qué? A ser más humildes, a ser más dependientes de Dios. Nos ayuda a pensar también en el bien de otros. Nos hace pensar también en el cielo, en las cosas de arriba. Y eso es importante. Nuestro principal pensamiento debe ser en las cosas de arriba. Cada día que nos levantamos, hermanos, debemos pensar en el Señor, en las cosas de arriba. Y eso nos ayuda también en estas pruebas, amados hermanos, para que nosotros estemos pensando más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales. Entonces todo eso que nos ayuda para nuestro bien. Y la pregunta es, ¿para quién es esta promesa? Esta promesa tan increíble que tenemos en este versículo 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y el apóstol Pablo responde muy claro, no es para todo el mundo. No es, amados, no es para los inconversos, no es para los impíos, no es para aquellos que aún rechazan la salvación, hermanos. Como lo describe Pablo, ¿no? Solamente son para los que aman a Dios. Y en segundo lugar nos dice Pablo que son aquellos que Él ha llamado. Por eso la salvación, hermanos, depende exclusivamente, enteramente de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Pablo dice que los que aman a Dios, y es uno de los títulos que nos da en la Biblia, como describiendo a los creyentes, como a los redimidos, aquellos que conocen a Dios por medio de la fe. La Escritura nos dice que son adoradores, creyentes, santos, redimidos, y son aquellos que aman a Dios. Una de las formas por medio de la cual somos identificados en las Escrituras, amados hermanos. Somos los que amamos a Dios. Esto es posible porque Dios nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Es un amor que se goza en la verdad, hermanos. Es un amor que se goza en la verdad. La gente no conoce a Dios, no puede amar a Dios, no va a poder amar. Esto simplemente se limita a los escogidos. Los que aman a Dios son los escogidos, los redimidos. Y este mismo capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo describe que los que están en la carne, ¿qué son? Inconversos. Versículo 6 del capítulo 8 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué? Es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De los inconversos, los que ahora siguen rechazando el evangelio de Cristo, los están muertos en sus delitos y pecados, ciegos, esclavos de su pecado, están. Es la descripción que el apóstol Pablo hace. ¿Por qué? Porque viven en su carne, viven según la carne, no viven según el espíritu. Una persona en su condición natural, un hombre, una mujer en esa condición, ¿qué? Es enemigo de Dios. Entiendan. Si tú no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre ti. No puedes amar a Dios. Muchos dicen, yo amo a Dios. Pero el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. No solamente decir, yo amo, pero guarda sus mandamientos. No puedes hacerlo, eres incapaz de hacerlo.
porque estás muertos en tus delitos y pecados. Tienes que nacer de nuevo, nacer de lo alto. ¿Y quien hace esa obra? Es el Espíritu Santo, hermanos. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6, dice: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan. Mira cómo van juntos, amados hermanos. ¿Qué dice? Y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aún el Antiguo Testamento hace dos clases de personas. Hay una división: los que están en Adán y los que están en Cristo, los que aborrecen a Dios y los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. No hay un grupo intermedio. Muchos dicen: no, yo no estoy ni con... No, es un dicho clásico que se escucha en el mundo: yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Si no estás con Dios, estás con el diablo, aunque no lo quieras entender. Estás con el diablo. Eres enemigo de Dios. Pablo una y otra vez describe a los hijos de Dios como aquellos que aman a Dios, hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, sus hijos, sus escogidos. Esa no es una promesa para el mundo, hermanos. No es una promesa. Dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por él. Y note eso, hermanos. Si uno ama a Dios, eso quiere decir que Dios nos conoce. La persona que pertenece a Dios ama a Dios. ¿Por qué es que los hijos de Dios se describe como aquellos que aman a Dios? Bueno, y esto es un elemento esencial, amados hermanos, un elemento en cuanto a la salvación. La salvación es por fe en Cristo. Se traduce ¿qué? En amor por Dios. Entonces el creyente ama a Dios, amados hermanos. Será mientras que estamos aquí con nuestras imperfecciones, pero un creyente ama a Dios. Ama y guarda sus mandamientos, como hemos leído en el pasaje de Éxodo. No es suficiente decir: yo creo en Dios, yo creo en Cristo. El mundo lo dice: sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Cristo. Pero mira Santiago que dice. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero la gente que te dice: yo creo en Dios, ¿acaso tiembla? ¿Acaso tiene un temor reverente? ¿Acaso quiere guardar sus mandamientos? Mientras que nosotros estamos adorando al Señor, guardando el mandamiento en cuanto al congregarse, el cuarto mandamiento, el día de reposo. Mira cómo el mundo se deleita en sus cosas, tomando en poco el mandamiento de Dios. Dicen amar a Dios, dicen conocer a Dios, pero no aman a Dios, sino que más bien se podría decir que odian a Dios, aborrecen a Dios, no aman a Dios. Sé que nosotros no lo amamos también a Dios como deberíamos amarle, eso es cierto. Nos quedamos a veces cortos, hermanos, porque a veces pecamos contra Él. Eso lo experimentamos diariamente, quizás, hermanos. Le fallamos, pero, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pedro, después de haberle negado, él viene y le hace preguntas el Señor Jesús en Juan
capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Nuevamente, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro amaba al Señor imperfectamente, débilmente, pero Pedro tenía una fe genuina, amados hermanos, y amaba al Señor. Su fe fue probada, también, pero fue sustentada, porque la fe no depende de nosotros, hermanos, sino depende de Dios. Por eso es importante, ¿no? Cuando leemos en las epístolas cómo era Pedro y lo comparamos con su epístola o con lo que también se ve en Hechos, ¿no? Cómo Pedro había crecido en su fe, en su santidad. Y esa también debe ser un ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando nacemos, nuevamente, el Señor nos salva, nuestra fe es débil, pero debe crecer, no debe quedar estático, no, hermanos, debe crecer. Entonces, Pedro tenía una fe genuina, amaba a Dios, había negado al Señor, había demostrado un amor débil, pero un amor genuino. Era un amor verdadero. Y esa es la marca de un verdadero hijo de Dios. Ama a Dios. ¿Qué característica principal es la de una persona que ama a Dios? Bueno, categóricamente nos dice nuestro Señor Jesucristo y nos responde a esa pregunta. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos saber que es un hijo de Dios que ama? ¿Y cómo ama? Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 20 dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, o sea, los cumple, los hace, ese es el que me ama. ¿Quién ama? El que guarda sus mandamientos, el que lo hace, el que lo cumple. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado, dice, por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, dice, sus mandamientos. ¿Y cómo conocemos entonces a los hijos de Dios? Cuando, dice, aman a Dios y guarda sus mandamientos. Van unidos, amados hermanos, van unidos. La manera de saber entonces que la persona realmente ama a Dios es una persona que es obediente a los mandamientos de Dios. Es obediente a los mandamientos. A todos los mandamientos. No solamente a los mandamientos que quizás a mí me conviene. Es claro que nos dice la Escritura también que sus mandamientos no son gravosos a nosotros como hijos de Dios. Todos sus mandamientos, hermanos. Entonces, los que aman a Dios son los hijos de Dios. Ahora, ¿estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos siendo obedientes a lo que el Señor ha revelado en su palabra? Y la respuesta a estas preguntas nos dice a nosotros mismos si amamos o no a Dios. Si no estamos buscando guardar el mandamiento, medita en tu profesión de fe. Pero si tú buscas guardar sus mandamientos, aunque imperfectamente, amas a Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo, ¿no? Y ahí conocemos, ¿no?, ese pasaje que le dicen al Señor:
en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Pero acá, ¿qué dice? Continúo. Si no, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde encontramos la voluntad del Padre, hermanos? En la palabra, en la Biblia. O sea, también el que guarda sus mandamientos es el que ama. ¿Y cómo puede un hombre o una mujer que aborrece a Dios entonces convertirse en una persona que ama a Dios? ¿Cómo un incrédulo puede, de lo que aborrece a Dios, convertirse en un creyente que ama a Dios? Claramente dice Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no? Es claro, ¿no? Dice, como está escrito, esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, hermanos. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Antes estamos también en esa condición, hermanos, antes que el Señor nos salve. Entonces el hombre en su estado natural, como nos dice también el apóstol Pablo en Efesios 2, está ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Sigue ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire. Sigue sus pasiones carnales. Es insensible a las cosas de Dios. No le importan las cosas de Dios. Desprecian las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Y Dios tiene que intervenir en su vida. Tiene que intervenir en su vida. Versículo 4 y 5 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya sabemos todo, ¿no? Y es bonito leer ese pasaje. 2 del 1 al 10. Es hermoso. La condición donde estábamos, a dónde pasamos, y qué depende de quién, solamente de quién. ¿Y para qué somos salvados? Dice que somos hechura suyas para andar en buenas obras. Ya dije, ¿qué es buena obra? Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Dios tuvo que intervenir entonces, y es justamente, ¿no?, que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28. ¿Cómo es que Dios intervino en nuestra vida? Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí está el punto, hermanos. Son, ¿qué? Llamados. ¿Y su llamamiento qué es? Eficaz. Es irresistible, hermanos. Es eficaz su llamamiento. Dios tuvo que entonces que tomar la iniciativa y llamarnos a salvación. Nosotros no podíamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No entendíamos las cosas espirituales, porque se tenían que discernir ¿qué? Espiritualmente. Éramos ciegos. Estaba nublado nuestro entendimiento. Un muerto no responde cuando tú le llamas. Entonces, primero que tiene que intervenir, ¿quién es? Dios, hermanos. Porque le amamos a Dios, nos dice el apóstol Juan, en primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, hermanos. Gloria al Señor. En nuestra condición de muerte espiritual, Dios nos amó. Intervino el gran amor con que Él nos amó. Dios nos dio vida espiritual, y vinimos a conocerle. Ninguno puede amar a Dios, amados hermanos, a menos que Dios le llame a salvación. Él toma la iniciativa y nosotros simplemente respondemos a su llamado. Así como Lázaro respondió a la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, sal fuera. Espiritualmente está hablando que eso mismo es lo que sucede en nuestra vida. Estábamos muertos, no podíamos hacer nada,
Dios intervino, entonces respondemos en fe, hermanos. Ese es el llamado. Sabemos que hay dos llamados. El llamado externo lo hacemos nosotros. Ese es el mandamiento que nos ha dado el Señor para todos los creyentes. Ir y predicar y hacer discípulos. El llamamiento externo es lo que estoy haciendo. Estoy predicando el Evangelio. Pero el llamamiento interno lo hace el Espíritu Santo. Porque también la Escritura dice, ¿no? Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Es claro, hay dos clases de llamamiento. Muchos son llamados. El llamamiento al arrepentimiento es para todos. Pero ¿quiénes van a responder? Solamente los escogidos. Y es donde nosotros, como creyentes, actuamos, ¿qué? Predicando el Evangelio a toda criatura. Romanos 10, capítulo 10, del 13 al 17 dice, porque todo aquel que invocara en el nombre del Señor, dice que será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán en aquel en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, toda la tierra, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Su palabra va a ser predicada hasta los fines de la tierra. Entonces el llamado especial, el llamado eficaz es de Dios. La salvación del cual nos habla el apóstol Pablo aquí, en este versículo 28, entonces, para los que aman a Dios, es de Dios, amados hermanos. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien a los que a Dios aman, a los que Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el llamado a la salvación de Dios, hermanos. Es el llamamiento eficaz de Dios. Llama, el llamado con el cual nosotros no podemos resistir. Si Dios nos llama a salvación, vamos a ser salvos. Y versículo 30 dice, entonces a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, a los que llama a Dios, responden en fe, son justificados y finalmente que serán glorificados. Entonces, la extensión de la promesa, de la seguridad de todas estas cosas que nos ayudan para bien, amados hermanos, son los beneficios que para todo creyente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pablo nos dice, y que pensemos, hermanos, que meditemos también lo claro que es las Escrituras. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Tenemos, porque no depende de nosotros, depende solamente de Dios desde el principio hasta el final. ¿Cómo podemos creer que nuestra salvación no está segura, hermanos? Eso va todo en contra de la palabra de Dios, en contra de todo lo que es Dios. Porque si no tenemos la seguridad de nuestra salvación, podemos decir que Dios es falible, que no es todopoderoso, que no es soberano. No, hermanos, mediten. Si en un momento viene esa duda, que no tienes la seguridad de tu salvación, mediten lo que estás diciendo. Porque estás diciendo que Dios entonces no es confiable, hermanos. Tenemos el sello del Espíritu Santo, que es nuestras arras, dice. Es la seguridad para el día de nuestra redención. Y si nosotros podemos caer de esas arras, es que podemos decir que Dios no es mentiroso, no te guarda. Y eso no es liviano, creer de esa forma, hermanos.
Porque cuando creemos eso, no damos gloria a Dios, sino que estamos buscando darnos la gloria a nosotros, porque depende de nosotros. Si seguimos en la seguridad de salvación o no, o si nos salvamos o no nos salvamos. Entonces buscamos darnos la gloria. Entonces el cristiano sabe que es hijo de Dios, sabe que ha sido destinado para una gloria eterna. Y sabe que todo lo que sucede en su vida va a ayudar para su bien. Y todo sucede conforme a los decretos de Dios. Y Dios con su providencia está haciendo cumplir todo ello, amados hermanos. Nuestra salvación es cierta, nuestra salvación es segura, hermanos. Así que Dios nos ha declarado, así nos ha declarado en su palabra. Porque todo depende de Dios. Y si tú estás sin Cristo, eres enemigo de Dios. Medita en tu situación. Estás en camino a la condenación eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Porque la paga del pecado, dice, es muerte, muerte eterna, separado de Dios. Medita en ello. ¿Vas a seguir rechazando esta salvación que es gratuito? ¿Vas a seguir rechazando? Hoy día es el día de tu arrepentimiento, de tu salvación. Deja de rechazar a Dios. Y nosotros como creyentes, hermanos, confiemos en el Señor. Aferremos más a su palabra. Y que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, amantísimo Dios, gracias por tu bendita palabra.